Buenas tardes de nuevo. Continuamos aquí en el radio en directo en Málaga. Ya saben, hoy es miércoles, hoy toca tertulia mixta entre periodistas y técnicos de las distintas materias que le ofrecemos cada semana. Hoy es la vivienda en general y ese problema que está sufriendo Málaga. Vendrán invitados a lo largo de la hora, porque ya saben que el otro gran problema, uno de los otros grandes problemas es la movilidad, y entonces los atascos a esta hora pues están a la orden del día y estamos esperando a que el resto de invitados se puedan incorporar con nosotros. Pero ya están con nosotros aquí en la mesa Ángel Recio, director del Español de Málaga. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Y gracias por estar con nosotros, y está también con nosotros Pedro Marín Cos, economista y urbanista. Gracias por estar con nosotros también en directo. Hola, buenas tardes. A ver, yo no tengo nada que decirle o que proponerle a Ángel Recio y a Pedro Marín, nada más que nos ilustren cómo podemos resumir el problema de la vivienda que está sufriendo Málaga. Pedro, Ángel, el que quiera que rompa el hielo. Pedro es el experto, yo siempre humilla, o sea, al final casi seguro que él lo hace mejor. Bueno, es que en realidad es un problema, efectivamente. Yo creo que es una emergencia habitacional, ¿no? En la situación en la que estamos. Pero claro, es un problema que no nació ayer o anteayer, sino que lleva formándose pues varias décadas, ¿no? Muchas décadas de inacción, de abandono de la promoción de viviendas de VPO o viviendas asequibles, ¿no? Entonces, realmente, recuperar un mercado de vivienda asequible no se hace de la noche a la mañana, porque son tantos los problemas acumulados, ¿no?, que hay que hacer políticas, por un lado, a medio y largo plazo, como puede ser, por supuesto, aumentar la oferta de viviendas asequibles. La vivienda asequible es aquella que no supone más del 30% de la renta familiar disponible de un hogar, porque ahora mismo en Málaga las ofertas de viviendas son prácticamente únicamente para viviendas de renta libre y de un coste o de un precio medio alto, al cual aproximadamente pueden acceder sobre un 30% de la población malagueña. Es decir, hay un 70% de la población que por su nivel de economía no pueden acceder a esos precios. Y bueno, ahora el Ayuntamiento de Málaga está trabajando en ofertar vivienda de origen público, tanto en renta como en alquiler, en venta como en alquiler, pero evidentemente hacer un edificio o un grupo de edificios o miles de viviendas como se hacen necesarias no se hace de la noche a la mañana, con lo cual, aparte de activar políticas de medio y largo plazo, había que activar políticas de cortísimo plazo para actuar ahora, ¿no? Ángel Recio. Sí, claro, sí, lo que pasa que, de hecho, otro día Idealista, bueno, o sea, Idealista, Fotocasa, todas estas plataformas que dan datos continuamente, y claro, dieron un dato que son portales inmobiliarios. Son portales inmobiliarios, claro. Yo lo que hace es coger la información de de las viviendas que tienen en venta y hacen sus métricas y su historia, ¿no? Y claro, el otro día dieron un dato que la verdad que era llamativo, es que creo que más de la mitad de las casas de Málaga ya valen más de 400.000 euros. O sea que, de hecho, del menos de 200.000 euros solo era el 10% de las casas. Entonces, claro, ¿quién puede comprar eso? Pues puede comprar eso el que tiene mucho dinero, o el que tiene una herencia, o el que tiene un piso que lo vende y se mete en otro, que además le va a salir más caro seguramente del que tuviera, ¿no? En cualquier caso, lo que comentaba Pedro, yo no ha pillado el toro, ¿no? No ha pillado el toro totalmente, ¿no? Y ya no solo por el tema de la falta de vivienda, ¿no? Que lógicamente hay más demanda que oferta, ¿no? Que es lo que hablamos de hace ya tiempo, pero que en estos últimos años se ha acelerado, ¿no? Por el tema se han juntado varias cosas, se ha juntado la Málaga tecnológica, que es verdad que están viniendo por muchas más empresas, mucho nómada digital, gente que tiene buenos sueldos y que, pues se pueden permitir pagar 2.000 euros de alquiler o comprarse una casa. Y luego también se ha juntado el tema de la pandemia, ¿no? Al final, también ha tenido su repercusión porque lógicamente, pues Málaga es un sitio que se vive muy bien y mucha gente se ha dado cuenta, ¿no? Que no hace falta estar en las grandes urbes para vivir y trabajar, sino que también se puede estar en sitios como Málaga y
Y nada, y eso, todo eso encarece el precio, ¿no? Según todo lo que acaban de exponer, tanto Ángel Recio como Pedro Marín, claro que hay muchos subtemas, ¿no?, de la vivienda, porque claro, por un lado hablaba Pedro Marín de ese histórico de inacción o de abandono, ¿no?, que eran las palabras que utilizaba en su argumento, o bueno, ese boom de la Málaga tecnológica, ¿no?, que invita también a que muchas personas quieran vivir en Málaga. Claro, es que se está pensando en una ciudad en la que parece que el que ya vivía aquí parece que está teniendo menos peso. Es decir, hay unos precios de vivienda, unos inversores que vienen, que compran y tal, pero se aprecian ciertas políticas que parece que es que los que estaban aquí no quieran seguir aquí, o las nuevas generaciones que ya van creciendo y también quieren acceder a la vivienda, parece que es que se tengan que ir de aquí por fuerza, ¿no? Hay malagueños que quieren seguir viviendo aquí, necesitan también. Que no pueden pagarlo, claro. Que no hay otra, claro. Al final, salvo que te toquen unos millones, en fin, lo que estábamos comentando antes, los datos de la mitad de los pisos en Málaga ya valen más de 400.000 euros, pues claro, pues la gente joven, si tiene un salario de 1.500 euros y no tiene ningún apoyo familiar ni ningún patrimonio familiar que pueda vender, pues ¿cómo se va a meter en una hipoteca de 1.200 si gana 1.500? O sea, que no... Ahora mismo la verdad es que es complicado. Bueno, en el caso de Málaga yo creo que además se da una circunstancia especial, ¿no?, que es que en los últimos años, y ahora en 2025, está entre las 5 capitales de España con precio de vivienda en venta o en alquiler más alto. Es decir, que está cerca de los precios de San Sebastián, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, que son los más elevados de España. Pero tenemos una ligera diferencia, que los niveles de renta de Málaga es el puesto del 38 en la provincia española sobre 50. Entonces, claro, tenemos una diferencia entre el nivel de precios y el nivel de sueldos y salarios, o el nivel de renta, por hacerlo más genérico, tremendo. Tenemos un gap muy grande que otras ciudades no tienen, ¿no? Seguro que han escuchado ustedes así meneí, porque es la gracia del directo, escuchar los meneillos que se están produciendo, se escuchaban cables, micrófonos, y es porque ya está en la mesa con nosotros Salvador Moreno Peralta. Salvador, buenas tardes. Bueno, disculpa ante todo. No está más que justificado porque todos hemos sufrido o sufrimos a lo largo del día el tráfico en algún momento dado de la semana. Bueno, eso forma parte precisamente de las consecuencias del éxito de lo que estamos justamente hablando, que no se manifiesta solamente la imposibilidad de acceder a la vivienda, sino de circular por una ciudad que en este momento está literalmente bloqueada, que ese es otro de los temas, digamos, que colaterales o consustanciales con el que nos tiene aquí hoy reunidos. Salvador, le hacía la pregunta inicial, tanto a Pedro como a Ángel, ¿de qué manera podemos titular, para luego desgranar, la situación de la vivienda en Málaga? La situación de la vivienda, bueno, es emergencia nacional. Si pudieran ver los ojos de plato de Salvador Moreno Peralta. Situación, ya lo dice Pedro, lo dice Ángel, emergencia nacional que se manifiesta en Málaga con una especial virulencia por lo que acabas de decir, lo que estamos todos de acuerdo. Aquí, vamos a ver, se hizo una política muy interesante hace muy pocos años, de revitalización absoluta de esta ciudad, que viene de antiguo, de cuando se quedó colgada de la brocha, cuando le quitaron a Torremolinos, etcétera, etcétera. Bien, se ha hecho las cosas muy bien. Se ha hecho las cosas muy bien en el sentido de su branding, es decir, no solamente de invertir en ciudad, sino también en la publicidad de esta ciudad. Estupendo. Sobre el trípode, que todo el mundo sabe, de la tecnología, la cultura y el turismo urbano. Turismo urbano que no se pensaba que Málaga pudiera abordarlo, porque se suponía que los malagueños pensamos que no teníamos nada que ofrecer. Pues bien, sí lo teníamos. No solamente lo teníamos, sino que además se ha ofertado muy bien. Lo menos que se puede prever cuando esto ocurra, y ya empezó a ocurrir enseguida, es que la avalancha de gente que quería venir a vivir aquí, hay que decir que además todo esto se concentra bastante en el centro, valga la redundancia. El centro era el lugar, y Pedro lo sabe porque hicimos el plan general del 83, era el lugar del que había que irse. Y hoy es el sitio donde todo el mundo quiere venir. Bueno, pues si hemos hecho todo para que todo el mundo quiera venir, lo menos que se puede pedir es
prever las consecuencias que esa atracción iba a tener. Porque si no, ¿para qué están los políticos? ¿Para qué están los jurnalistas? ¿Y para qué estamos todos? Y claro, ¿qué ha pasado? Pues eso, que hay muchísima más gente que quiere venir aquí de lo que esta ciudad puede soportar. ¿Que se ha hecho alguna medida para que esto se palie? Ninguna, justamente lo contrario. Justamente lo contrario. Y ahora vamos a pagar unas consecuencias en vivienda, es lo que hoy nos tiene reunidos, en vivienda es aterrador, pero lo que te decía también hace un momento, en el funcionamiento general de la ciudad, hoy es una ciudad literalmente bloqueada en sus tráficos internos y en sus tráficos metropolitanos. Y a todo esto, añádele que algún merluzo quiere hacer una torre en el puerto, con lo cual ya, esto ya puede ser el acabose. Y es tremendo, porque esa tontería de morir de éxito deja de serlo, cuando ves que realmente puede serlo. Yo siempre he pensado que no se muere de éxito, se muere de fracaso. Se muere uno de una enfermedad incurable, incluso hay quien se muere de amor, hay cariños que matan, ¿no? Toda la hipertrofia de algo acaba con ese algo. Pero de éxito no se muere nadie, se muere de fracaso. Y esto entonces es el testimonio de un auténtico fracaso, un fracaso elemental de previsión, de jugar al corto plazo y decir y que venga detrás que arree. Y estamos en este momento padeciendo eso, en todos los ámbitos, en vivienda, en circulación, en tráfico, en movilidad y en todo lo que quieras. Pero, Salvador, te planteo la misma cuestión que le planteaba a Pedro y a Ángel. Ya no es solo la cuestión de la cantidad de gente que quiera venir a Málaga o hacer ese ejercicio de branding para impulsar la imagen exterior de Málaga, sino que también es que hay malagueños que necesitan comprarse casas y jóvenes que necesitan acceder a la vivienda. No pueden, ¿cómo van a hacerlo si no les llega el salario? Es que, aunque tuviera un salario muy alto, si es que los precios son precios de barrio Salamanca, pero que de Madrid, pero es que esto es completamente de locos, y no se ha hecho absolutamente nada. Y todo tiene bastante su origen, supongo que Pedro ya lo habrá dicho, porque lo analiza maravillosamente en el libro que hoy presenta. Sí, luego hablaremos, por supuesto. ¿De tu libro? Pues, claro, sí, por supuesto. Él ha venido ilustrando, pero por supuesto luego hablaremos del libro. Bueno, exactamente, pues se analiza muy bien. Todo esto tiene bastante su origen justamente en el centro. En la turistificación del centro, es decir, es la vivienda turística el origen, la espoleta y el detonante de toda la subida de precios en general de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque la vivienda turística, la VUT, etcétera, etcétera, todo eso, que es una oferta muy ventajosa para el tenedor, como es lógico, es un producto no regulado como es el producto hotelero, es una oferta siempre al alza, y por una demanda siempre al alza, y por consiguiente una oferta que está ahí, ¿para qué? Pues para subir continuamente de precio. Y no solamente sube de precio la propia vivienda, sino el entorno. Es decir, porque cuando aumenta el precio de la vivienda, cuando aumenta la demanda, cuando aumenta la oferta, aumenta la demanda, lo que se está revalorizando de una manera exponencial es no la vivienda en sí, la vivienda no puede ser un hecho aislado, es el sitio donde está, es el entorno, es el comercio, es las oficinas, es no sé qué, es la vida donde esa vivienda se emplaza. Y claro, al subir es una espiral al alza que no se puede contener, que en este momento no se puede contener. Y todo tiene su origen justamente en el centro, con lo cual sí va a ser cierto eso de morir un poquito de éxito, sí va a ser cierto, pero de fracaso ¿en qué medida? En que, lógicamente, oiga, usted tiene que haber tomado un poquito la previsión de lo que iba a ocurrir, ¿o no? Pues no, seguimos metiendo 5.000 cruceristas aquí, cada 2 por 3, 5.000, y además jaleando desde algunos medios de comunicación el que tal cosa suceda, y dice, oye, si me permites una grosería, estamos en una filosofía en este momento de ver quién la tiene más larga. Es decir, todo lo que se está haciendo... Bueno, es una grosería, pero bastante gráfica en esto que es muy gráfica, porque aquí, en este momento, se está uno jaleando los parámetros cuantitativos, los que más, no sé qué, la calle más cara de España. Es decir, si hemos llegado a leer gente que se enorgullece de tener la calle Larios como la calle más cara de España. Oiga, a mí me parece eso un disparate, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El cuarto elemento de esta mesa, porque ya saben que yo aquí no pinto nada en función de las personas que ocupan esta mesa hoy. Está Violeta Aragón con nosotros, que también el tráfico le ha dado un respirito para poder llegar a tiempo. Violeta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Disculpad que me incorpore un poquillo tarde, pero he llegado justo en el momento de poder discrepar con Salvador. O sea que ¿qué pasa, discrepar? Bueno, Violeta, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Antes de discrepar con Salvador, que por supuesto, pues la gracia de estas tertulias es que todo el mundo discrepe y debata y se pelee. Venía discrepada de casa. Ya venía, ¿no? Yo siempre estoy de acuerdo contigo, Salvador, pero es que he llegado justo cuando te estaba... Es que no está de acuerdo, perdona, Marta. Bueno, nada, termina de presentar. Mucho porque claro, la opinión de Violeta hay que tenerla siempre en cuenta. Entiendo que esa es
el argumento para discrepar de Salvador tiene que ver también con una visión distinta de la situación de la vivienda, que es lo que le pedíamos a nuestros contertulios antes de empezar a hablar. Ángel, por favor. No, que hable Violeta. Claro, Violeta acaba de llegar. Me pongo un poquito más en situación, así a lo mejor también puedo... No sé. A lo mejor también puedes discrepar con Ángel, no hay ningún problema. O estar de acuerdo, porque que no parezca que vengo aquí a hacer la nota Discordante, nada, Violeta, por favor, Violeta Aragón. Pues no, yo es que venía a escuchar, o sea, he entrado justo cuando Salvador estaba diciendo que el origen de todo el problema de la vivienda es la vivienda turística. Yo creo que es simplificar tanto el problema que En Málaga. ni siquiera en Málaga, capital. Es que tenemos un déficit de vivienda que no solo... Fíjate, antes de que existieran todas esas viviendas turísticas en el centro, el centro estaba totalmente echado abajo, o sea que tampoco vivía nadie ahí. Hemos dicho eso. Claro, entonces dices, pues entonces no puede ser el origen que esas viviendas se hayan puesto y se hayan activado y ahora estén en uso, que no sea un uso residencial, pero están en uso, no es el problema de la falta de vivienda. El problema de la falta de vivienda es que ha crecido en población, y no solo en población, más que en población, ha crecido no solo en población y también en el número de familias que quieren vivir en Málaga. Porque si la población no crece... Incluso la población estando estable, resulta que nuestras unidades familiares cada vez son más pequeñas. Y donde antes una familia vivía, necesitamos una vivienda para una familia de 3 personas, ahora el 50% de las familias están separadas y necesitan esas 3 personas 2 viviendas en vez de una. Entonces las necesidades de vivienda han crecido muchísimo en nuestra ciudad. Aparte de la creación del crecimiento poblacional, que todos sabemos que la ciudad de Málaga también ha crecido. Por tanto, lo que necesitamos es que tenemos una demanda de vivienda muy superior a la oferta que a día de hoy tenemos, que si las viviendas turísticas se pusieran en el uso residencial, mejoraría, sí, pero no solucionaría el problema. Entonces, son muchísimos más aspectos, no solo eso. Ayudarían, ¿no? Ayudaría, pero no solucionaría el problema. Seguiríamos teniendo una demanda mucho mayor que la oferta y, por tanto, pues tendríamos los mismos incrementos de precios, porque al final esto es una distinción. Claro, sería vivienda en alquiler, pero al final el clavo todo lo tiran igual, o sea que ganaría menos dinero el dueño, a lo mejor con la vivienda en alquiler de larga temporada que con la turística, pero vamos, los 1.500 euros te lo iba a cobrar igual porque está el mercado como está. O sea, si por eso necesitamos más viviendas. Por eso digo, si esa vivienda turística al final se quitara, pero se quedará como alquiler de larga residencia, pues, al final, pues, de hecho, bueno... Eso es decir, Ángel Recio, que nos trae aquí, los que nos estén viendo en streaming lo verán. Tenéis una serie de tablas de datos que yo... Bueno, los datos de Idealista, tampoco soy aquí la hostia, pero... lo malo, Marta, que no me traigo las gafas, eso sí. Entonces, claro, yo me impreso aquí los datos estupendamente, pero... No importa, mis gafas son de uso común. Ya empiezas aquí mayor, entonces... No, simplemente, por lo que hablamos un poco del tema de los precios. Claro, yo es que... Me acuerdo, antes de la pandemia, claro, cuando ya la crisis inmobiliaria pasó y empezó a subir un poquito el precio... Yo recuerdo que había gente que decía, no, pero no voy a comprar ahora, me voy a esperar un poquito porque esto va a caer. Esto fue 2018, 2019, 2020 llegó la pandemia. No, esto va a caer. 2022, se está subiendo mucho, pero esto tiene que caer. No, claro, el que no ha comprado, o sea, el que no compró en ese momento ya directamente ya no puede. Porque ya no va a caer. O sea... Yo no sé, aquí están los expertos que saben mejor, pero vamos, los datos que tengo delante, desde luego, Idealista, a precio a octubre de 2025, Málaga provincia, el precio medio por metro cuadrado son 4.023 euros. Que es un 17% más que el año pasado, o sea que en octubre del 2024. Pero aparte de eso, lo que siempre me llama la atención es que siempre luego Idealista, por ejemplo, te pone en variación sobre el máximo histórico. Y mami, casi todos los meses el récord, o sea, digamos, esos 4.000 euros es lo más caro que ha habido en la historia de Málaga. Pero es que además no solo en Málaga provincia en general, en Málaga capital son 3.652 euros por metro cuadrado, 15% más, también un récord histórico. Pero pasa en muchísimos municipios. O sea, que no solo el centro de Málaga, es que te vas a Marbella, estamos igual, o a Benalmádena, o a Cártama, o es que te pone igual, récord, 4.000 euros el metro cuadrado. Frigiliana, 3.200 euros. Esto es la oferta de pisos que está en Idealista, oye, que luego habrá más plataformas, más cosas, pero bueno, la verdad es que suelen ir todas más o menos en bastante proporción, ¿no? Pedro, hablabas, repito esos dos conceptos, la inacción y el abandono. A nadie se le ocurrió pensar hace años que Málaga podía crecer. Apelo un poco a esa visión, a esa no visión de futuro que apelaba antes Salvador Moreno Peralta. ¿A nadie se le ocurrió? Sí, yo creo que está implícito en el planeamiento estratégico de la ciudad.
que Málaga creciera. Es más, no está mal que Málaga sea una ciudad principal, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que hay que mantener el equilibrio de las políticas urbanas, que es lo que se ha olvidado desde hace muchos años. Y esto me lleva a decir que la complejidad de la vivienda, propuestas hacia la recuperación del equilibrio perdido, el caso de Málaga, que es el libro que esta tarde presentará Pedro Marín y que tiene ahora mismo en sus manos, y con el cual nos va a ilustrar todo esto. Tengo que decir, venir a hablar de mi libro, por supuesto, y eso esperamos. No, es que cuando estaba Javier comentando el tema de los precios, ¿no? La portada y contraportada del libro es un gráfico que va desde el año 60 hasta ahora, con la producción de viviendas total, la de VPO, que está en rojo, y la libre, que está en azul. Fijaros que hasta final de los años 90 la vivienda predominante en Málaga es la VPO. Y es a final de los años 90 cuando realmente pues se deja de producir. Acordaros que en aquella época José María Aznar elaboró una nueva ley del suelo, la ley del suelo del año 98, con la excusa de que de esta manera se aumentaría la oferta de viviendas y la oferta de viviendas conllevaría la bajada de los precios. Como sabemos, aquella historia, aquel relato acabó bastante mal, ¿no? Con el colapso del mercado inmobiliario y de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Lo digo porque hoy en día hay mucha gente que dice hay que aumentar la oferta de vivienda de manera exponencial para bajar los precios. No, eso no es así. El mercado es mucho más complejo y no funciona de esa manera, ¿no? En todo caso, en el Plan General de Málaga, el plan actual vigente del 2011, queda todavía por desarrollar prácticamente el 90% del suelo urbanizable. O sea, lo que ahora se está construyendo en Málaga es del plan del 97 y del plan de todavía incluso del 83, ¿no? Ahora, lo que sí que hay, y me gustaría también entrar en cuestiones ya concretas, y Violeta, que ha colaborado en una entrevista en el libro, junto a otra gente, lo hemos comentado, es, por una parte, la falta de suelos finalistas, es decir, de suelos urbanizados. Y los problemas que tienen los promotores inmobiliarios, ya lo puedo decir mejor que yo, para buscar financiación para suelos urbanizables. No tanto si tienen posiblemente apoyo cuando van a una entidad financiera para pedir un crédito para un suelo ya urbano que solo necesita licencia, ¿no? Digamos que el riesgo es menor, pero desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 se restringieron los créditos y al mismo tiempo tampoco tenemos un agente público urbanizador, ni siquiera tenemos una banca pública como antes existía, ¿no? El banco hipotecario, Argentaria, lo cual no estaría de más recuperar esa banca pública, pero sobre todo que la banca privada actual dejara de mirar con cierta forma timorata los créditos a promotores inmobiliarios, ¿no? Eso lo conoce mejor que yo, Violeta. Eso iba a decir, yo digo, ha dicho promotores, la palabra clave, Violeta Aragón. Bueno, es que lo estaba diciendo Pedro muy bien, hay un plan general que hay muchísimos suelos, o sea, la previsión de que la ciudad creciera, yo creo que estaba clara y estaba en el planeamiento que creciera. Entonces ahora quizá lo que nos tenemos que preguntar es por qué no ha crecido lo que estaba previsto, porque efectivamente la población ha ido creciendo con las previsiones, pero sin embargo las infraestructuras, entre ellas la vivienda, considerándolo como parte de las infraestructuras urbanas, las viales, también las calles, los parques, porque no han crecido al mismo ritmo, y ahí es donde Pedro está dando la clave, pues no han crecido al mismo ritmo porque desde que se dibuja en un plan general, y permitidme que hable así un poco de manera informal, desde que se dibuja en un plan general que van a ir viviendas hasta que realmente se pueden empezar a poner ladrillos para esas viviendas, pues a día de hoy están pasando entre 10, 15, 20 años, o incluso la tramitación administrativa que conlleva es una traba burocrática tan compleja y muchas veces imposible de resolver. Y entonces ahí es donde se está atascando la materia prima, que es el suelo donde luego se van a poder hacer esas viviendas, no se termina de preparar administrativamente para poder poner esas viviendas. Uno de los problemas también, aparte de las trabas administrativas, es la propia financiación de esa gestión urbanística.
como es un plazo tan incierto el que conlleva esa gestión de suelo, los bancos no entran, ni los bancos, ni un fondo privado, ni nadie, porque no existe una seguridad de tiempo de retorno de ese préstamo que te están dando. Que no se fían, en definitiva. Bueno, porque pues, efectivamente, porque la gestión urbanística pues tiene plazos totalmente inciertos. Existe una inseguridad jurídica con respecto a esa actividad. Y eso hace que los bancos pues no entren. Entonces, entre que es una gestión casi imposible y además no tiene financiación, pues se ha quedado bloqueada y está totalmente paralizada el poder gestionar ese suelo para tener un suelo finalista, preparado, urbanizado, que tenga ya las calles hechas y para poder tener esos solares donde realmente vamos a hacer vivienda. Entonces, Salvador Moreno Peralta lleva un rato callado y tomando nota. Y no sé si preocuparme o alegrarme, porque sé que alegrarme porque el siguiente bloque sé que lo va a ocupar él. Está dibujando. Salvador, a lo que decía Violeta. Le hacer una pregunta a Violeta, que por cierto tiene una entrevista magnífica en todo hay que decirlo, el último capítulo del libro de Pedro, que se presenta hoy a las 7 de la tarde en la Económica. En la Sociedad Económica de Amigos del País, luego lo recordaremos. Un epílogo interesante, que es que da la palabra a los agentes cualificados, digamos, del sector inmobiliario de Málaga y aportan ideas que están muy bien, ideas, digamos, que sobre el terreno. Yo te quería hacer una pregunta, es decir, ¿hasta qué punto, digamos, que esa dificultad, que la padecemos todos de una manera absolutamente dramática, y a medida que vamos teniendo un poco de más edad, más todavía, porque ya digamos que el porvenir que nos queda es tener los clientes de Parcemasa, pero ¿no crees tú que esas dificultades de conseguir suelo finalista, burocráticas de todo tipo, e ensartar esa condenada brocheta de los estratos de la administración autonómica, local, general, y para cómo las directivas europeas con su hiperregulación, todo eso no está favoreciendo una práctica monopolista también? Es decir, me estoy refiriendo al papel de los fondos de inversión. Los fondos de inversión que aparecen en Málaga, que están en este momento en todos los sectores, el de la vivienda, el inmobiliario, el urbanístico, el de las comunicaciones, en el metro, etcétera, son, en definitiva, con su capacidad de acceso a mercados donde otros no pueden acceder y por su enorme volumen, digamos, de su movimiento, son los únicos que pueden, en primer lugar, pagar los exorbitantes precios, la escalada de precios de cualquier suelo en Málaga, no digo ya central, sino periférico. Y en segundo lugar, son también los únicos que pueden permitirse el lujo de esperar y de aguantar los trámites y los tiempos de tramitación de esos expedientes. Con lo cual, yo llevo trabajando aquí 54 años. Yo he trabajado para clientes locales, generalmente, promotores locales, constructores y promotores locales. De repente me desaparecieron por completo. Echa un vistazo a los proyectos que se jalean en la prensa. Mira quiénes son los propietarios. Son grandes corporaciones, evidentemente, ninguna de ellas enraizada aquí. Son todas externas. Es prácticamente el promotor privado, y esto lo sabrá mejor Violeta, que por lo menos de mi estudio ha desaparecido. Ya no viene ninguno, no hay nadie, ¿no? Entonces, esto se ha internacionalizado de esta manera, pero también es una práctica que yo creo que es monopolística, de alguna forma. ¿Quiénes son los tenedores en este momento del suelo más valioso desde el punto de vista estratégico para el próximo crecimiento en los próximos años, que durará 5, 6 o 7 años? Los fondos. Me parece que los fondos, con lo cual, de hecho, hay un bloqueo. Hay un bloqueo imposible. O no, es lo que decía antes, que incluso los fondos, que evidentemente esto es también un problema de financiación y lo estábamos comentando, tú necesitas encontrar dinero que mantenga esa gestión urbanística inmensa. Los bancos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque además es que por regulación. Después de la crisis que hablaba Pedro, en la que decía, oye, había muchísima oferta y aún así seguían subiendo los precios. Es que la situación era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque existía tal financiación que la demanda crecía por encima incluso de esa gran oferta. Y entonces volvíamos a tener los mismos problemas que tenemos ahora, que existía más demanda que oferta. En aquella ocasión estaba provocada por una financiación artificial que era fácil conseguir la financiación para cualquiera para comprarse una vivienda. Y entonces pues teníamos el mismo problema que ahora, que estaba descompensada la oferta con la demanda. Y a día de hoy necesitamos esa financiación que los bancos, después de ese exceso de financiación, se autorregularon y les dijeron, oye, la gestión de suelo os salís, los bancos.
está prohibido para los bancos, o sea, es que lo tienen regulado, que no pueden entrar en esa gestión urbanística. Entonces, olvidamos a los bancos. ¿De dónde sacamos el dinero? Dice, bueno, vamos allá a los fondos de inversión, que es dinero privado, a ver si ellos nos permiten avanzar en esa gestión urbanística. Pues los fondos de inversión tienen generalmente unos plazos de salida, de retorno del capital en el entorno de los 7 años. 7 años. ¿Qué ocurre? Que la gestión urbanística está más allá de esos 7 años que necesitan los fondos de retorno. Así que tampoco los fondos están siendo la solución del problema, a no ser que consigamos que nos garantice la Administración que en esos 7 años máximo que nos dan para prestarnos el dinero, vamos a tener resuelto y vamos a tener un suelo finalista 7 años, que a mí me parece una barbaridad. O sea, es que estamos hablando 7 años como si fuera, digo, ojalá fueran 7 años, dice, es una barbaridad. Pues si estuviera garantizado esos 7 años, podríamos contar con esos fondos, pero a día de hoy no está garantizado ni eso, con lo cual es que no, tampoco tenemos esa financiación de fondos. Fíjate, por ejemplo, al hilo de esto, todo el mundo ha celebrado, ¿no?, la llegada al parque tecnológico de IMEC, ¿no?, la empresa de microprocesadores líder occidental frente a un competidor chino que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ¿qué pasa con IMEC? Que ese es el gran bombazo, digamos, económico, industrial, tecnológico de Málaga, es conseguir, y un hurra por quien lo haya conseguido, traer IMEC a España, a Málaga. Bueno, IMEC va en la primera fase de la ampliación del parque tecnológico, que ya está hecha, que está urbanizada, se instala ahí. Pero la onda expansiva de IMEC es tremenda. En las necesidades de vivienda, necesidades de, digamos que de industrias y de empresas subsidiarias y cosas por el estilo. En definitiva, la onda expansiva de IMEC es fantástico. O sea, es como, digamos que nos ha tocado el gordo con eso. Bien. ¿Tú sabes cuánto tiempo llevamos tramitando la segunda ampliación del parque tecnológico por encima de la actual? 10 años y medio. 10 años y medio. ¿Y tú sabes uno de los motivos de los retrasos cuál fue? Pues lógicamente uno de los grandes cuellos de botella de la administración pública, que es medio ambiente. Hay 2 cocos aquí, que es cultura y medio ambiente, en todo, Lo mires como lo mires, suelo urbano, suelo de crecimiento, lo que sea. Bien, pues el ayuntamiento tenía la obligación de enviar y de remitir a medio ambiente la evaluación ambiental estratégica, para lo cual tiene un plazo determinado, transcurrido el cual se considera que las condiciones ambientales de ese lugar han prescrito, son otras completamente distintas. Ha venido una glaciación, hay un geyser o hay un glaciar donde antes había un páramo y hay que hacerla de nuevo. Pues bien, ese plazo, que son 4 meses, prescribió. Entonces ha habido que hacerlo otra vez de nuevo. Y la noticia del otro día del periódico es la tramitación de la segunda fase de la ampliación del parque tecnológico, donde va a recibir justamente los efectos beneficiosos del IMEC, vuelve a la casilla de salida. 10 años y medio. Claro, en este plan, ¿qué hacemos? Alguien de vosotros, me parece que, no sé si eras tú, Violeta, la que decía en el capítulo final, se refería justamente a IMEC. IMEC va a traer la necesidad de muchos, de vivienda, de muchos ingenieros tremendamente cualificados, que estaría bastante bien, además, que vivieran cerca del parque, siempre y cuando, además, en el parque hubiera todas las condiciones y todas las características de ciudad que se les niega a este tipo de polígonos, porque se sigue pensando de una manera antediluviana que el parque tecnológico es equiparable a un polígono industrial. No, mire usted, es una ciudad tecnológica. ¿Usted no le llama tecnópolis a esto? Pues lo que tiene de tecno y lo que tiene de polis. Pero lo que tenga de polis, haga usted favor de suministrarlo para que la gente viva ahí. Mientras eso siga siendo así, mientras la mentalidad con la que se aborda el urbanismo, del cual el problema de la vivienda es un derivado, sea esta, seguiremos diciendo que el sitio estupendo para hacer un parque tecnológico es los terrenos de Repsol. Claro, y entonces, pues fíjate. Pero que yo creo que yo creo recordar que hacía referencia a Buenavista. Buenavista es un suelo público. También. Es decir, o sea, no voy a hablar, es de SEPES. Es decir, es del Ministerio. Y allí van 1.364. 1.364, el pico no me lo sabía, 1.300 y pico viviendas. De viviendas protegidas. ¿Cuántos años lleva en tramitación ese suelo para que se puedan hacer esas viviendas protegidas? Ya no estamos hablando ni de privados, ni de fondos. Estamos hablando de la propia administración, está atrapada en su procedimiento imposible. Es decir, y no podría hacerse, digo yo, dice, y vamos a poner como punta de lanza pues el que decía del parque tecnológico o este que es de la propia administración para hacer vivienda protegida. Pues habrá que hacer un trámite rápido, urgente para hacer esas viviendas que a día de hoy son urgentes. Y tan
¿Tan inalcanzable es la simplificación administrativa, Ángel? Pues eso me pregunto yo, porque yo cada vez que entrevisto a Violeta o cuando hablo con ellos, llevamos 10 años hablando de lo mismo, de los trámites burocráticos que son muy lentos, que tal, que pedir, luego viene Juanma Moreno y vienen otras administraciones y tal, y parece que todo el mundo lo entiende, pero luego a la hora de la verdad el problema veo que sigue siendo el mismo. Es trágico, porque se convierte entonces la lenidad administrativa, porque no se puede hablar de otra manera, se convierte en colaborador necesario de un proceso especulativo a gran escala. Es que, vamos a ver, es que es uno de los actores fundamentales en este momento de que el problema esté encima de la mesa. Es justamente ese, no el único, evidentemente. Hay otro, financiación, uniformización de las políticas urbanísticas a nivel del Estado, la brocheta de las 18 comunidades autónomas con leyes de suelo distintas. Efectivamente, el problema es tremendamente complejo, que hay que además abordarlo con una decisión tremenda desde la óptica de una emergencia nacional, como estábamos hablando, y por supuesto con carácter general. Ahora bien, es que ya es recurrente decir esto, la administración, vamos a ver, es que es verdad, y lo de la administración es terrible. ¿Por qué? Porque es la estabilización de un sistema de corralitos competenciales al grito de entorpezco, luego mando, y así está constituida en este momento la administración. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Lo que te digo, colaboradores necesarios de la especulación inmobiliaria, así, entre otras muchas cosas. Y por supuesto, el que dé origen en el que algunos arquitectos nos peguemos un tiro algún día, porque claro, ya estamos hartos ya de... No, yo os invito antes de pegar un tiro que vengáis aquí a desahogaros. Yo os invito a por lo menos desahogaros antes de pegaros un tiro. Vamos a decir algo bueno. Pedro, Violeta. No, en relación a lo que decía Violeta de Buenavista, se me ocurrieron dos cuestiones. Una es el tema administrativo, la lentitud burocrática en amor al planeamiento o las licencias, ¿no? Que yo creo que eso también requiere un cambio de forma de trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que a veces, cuando hace años en el OMAU, trabajábamos con grupos dinámicos. Es decir, que la gente, estoy pensando, pues, un arquitecto y una ingeniera, cogían un tema y lo llevaban desde el principio hasta el final y no lo soltaban. O sea, no hacían un informe que iba a la Agencia de Urbanismo, Planeamiento o a licencia o lo que fuera. No. Estaban con el expediente, iban visitando quién tenía que informar, ¿no? Y no lo dejaban hasta obtener la licencia, aunque tardaran 2 años o 1 año y pico, ¿no? Y creo que eso sería una cosa buena, ¿no? Porque de alguna manera tú haces una solicitud o un informe, lo mandas y pasa a engrosar la mesa de una persona que a lo mejor ni conoces, ¿no? Y cuando se le ocurre informar, irá a otra, a medio ambiente, a cultura o a quien sea, ¿no? O está de baja. La persona, y de esta manera, si tuvieras un equipo que siguiera personalmente todo el proceso, posiblemente ahorraríamos tiempo, ¿no? Eso es una cosa. Y la segunda, de Buenavista, tú fíjate, son 1.360 y tantas viviendas, y la ordenación es planta baja más 3. Buenavista, como sabéis, está justo abajo de Teatinos. Es un terreno llano, pero ¿por qué tenemos tan poca edificabilidad? Eso lo hemos comentado muchas veces. Los primeros planes parciales de Teatinos iban al máximo, 0,875. Y este está en 0,50, 0,55, 0,60. Es más, perdona, en Teatinos, bueno, nadie puede en este momento decir que el plan general del 83 no haya funcionado bien, funcionó muy bien. Sin embargo, estaba todavía ese prurito que penalizaba, digamos, al promotor por el hecho de serlo, ¿no? Y con algunos conceptos que eran en sí mismos perversos, como edificabilidad, volumen, igual a especulación y cosas por el estilo. No, mire usted, hace falta un volumen crítico para que se produzca vida urbana, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, recuerdo que la ley del suelo del 75 tenía un tope para los nuevos crecimientos que eran 75 viviendas por hectárea. En algunos casos, para que te hagas una idea, la estructura de un casco histórico llega a tener 125, 130 viviendas por hectárea. Luego 75 era prácticamente la mitad. ¿Qué pasa? A nadie se le oculta que tú vas a Teatinos, que está magníficamente urbanizado, una urbanización muy costosa, pero compensada con muy poco compensada con la edificabilidad. Teatinos es claramente uno de los sitios que precisa incluso, y que no que permita, sino que precisa más edificabilidad que la que tiene. De 75 viviendas por hectárea, hablando en términos de densidad, se puso en 60. ¿Para qué? Para ser antiespeculativo, yo qué sé. Digamos que ese tipo de consideraciones que se hacían de una manera bastante primaria, ¿no? Y es verdad lo que dice Pedro, lo decís todos.
hay suelos que admiten más edificabilidad, con lo cual, hombre, hay más aprovechamiento para compensar los costes, ¿no? Y hay muchos que lo admiten. Pero yo creo que, cuidado, incluso en eso se está haciendo también de una manera bastante torpe, porque yo creo que en este momento no hay plan general en Málaga, no lo hay. Es decir, en Málaga se está trabajando en este momento a golpes de ocurrencias. La del puerto es una de ellas, ¿no? Pero otras más. Entonces está empezando a salir pirulís y torres allí donde, vamos a ver, ¿pero esto qué es? Es decir, ¿hay alguien que haya hecho mínimamente un mínimo análisis de la capacidad de carga, eso que tanto te gusta hablar, y que es verdad, que tienen determinados sitios para poder soportar crecimientos? Es decir, vamos a ver, cuando tú vas a construir un sitio, cuando tú vas a crear nuevo suelo, lo mínimo que se te pide es que aquello tenga la infraestructura real. Necesitas demostrar que tienes agua, alcantarillado y luz suficiente. A nadie se le exige que tenga resuelto el problema del transporte público, por ejemplo, o de la movilidad. Que no, venga, vamos a subir las torres. Y están empezando a aparecer torres como la de Martiricos y cosas por el este, y otras más, en La Princesa y tal, sin que tú hayas visto que haya un informe, un estudio previo mínimo, para pensar si eso lo admite. Y este es el motivo por el cual uno tiene la sensación, y algo más que la sensación, de que Málaga es una ciudad que empieza a estar colapsada, interna y externamente. Eso iba a plantear, nos quedan un cuarto de hora de programa. A nivel económico, claro, hablábamos antes de la imposibilidad por una cuestión de renta de no poder acceder a la vivienda. Malagueños que no pueden introducirse en el círculo de la economía local porque, bueno, hablamos de promotores extranjeros. Un modelo, no voy a volver a enfrentar a Salvador y a Violeta en cuanto a la incidencia del turismo, que también es un gran motor económico para la ciudad, eso nadie lo duda. Pero claro, cuando todos esos factores sí que es verdad que se enfrentan entre ellos y unidos, que bueno, muchas voces que se sientan aquí en esta mesa hablan también de un modelo fallido, un modelo caduco de ciudad, no fallido sino caduco, va a llegar un momento que esto explote a nivel económico local, más allá del tema de la vivienda. Bueno, yo creo que explotar, una parte ha explotado ya. Yo ya no sé si la expresión es explotar o morir de éxito tú piensas que entre el año 2015 y 2021 55.000 personas entre 24 y 40 años, y 0 y 10, o sea, los hijos de los primeros, se han ido de la ciudad de Málaga. Se han ido al área metropolitana, al Rincón de la Victoria, a Vélez, a Cártama, a Torremolinos, a otros lugares, porque el precio de la vivienda no lo podían soportar, ¿no? Es decir, hay un proceso de gentrificación, que el primer movimiento fue la presión turística. Y luego ha venido un segundo movimiento de gentrificación, que es la gente que quiere vivir en Málaga, que no son precisamente turistas, o gente que tiene que ver con empresas tecnológicas, o gente en general, ¿no? Que le gusta, son extranjeros que a lo mejor se llevan a retener a Fuengirola, a Marbella, y ahora vienen a Málaga a vivir, ¿no? Y lo que ocurre es que el proceso de gentrificación rompe la cohesión social que la ciudad tenía. Por eso las políticas urbanas deben tener como objetivo y como meta recuperar el equilibrio perdido. Y en este sentido hemos estado hablando de cuestiones o de medidas a medio y largo plazo, pero también habría que hablar de medidas a corto plazo, pero ya, ¿no? Porque os recuerdo que ahora van a hacer 5 años, están haciendo 5 años de la pandemia, de 2020, cuando se crearon un gran número de contratos de alquiler, que ahora están ya empezando a caducar los 5 años, ¿no? Y esa gente se tiene que ir de su casa porque los precios están, en algunos casos, duplicando, por lo que yo conozco. Y evidentemente una persona que pagaba 750 euros ahora no puede pagar 1.500 y se tiene que dejar el apartamento, el piso del centro de la ciudad, y irse a otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que una de las medidas, creo que urgentes, que habría que hacer ya, es prolongar durante 5 años más los alquileres que se hicieron en 2020, de manera que no se echara a la gente. Eso es una medida, creo, muy importante. Otra medida importante que se ha generalizado en Barcelona
y ahora también en el País Vasco y en La Coruña, la única ciudad en una comunidad gobernada por el Partido Popular, es la implantación de zonas tensionadas. Creo que es una obligación en Málaga hacer eso, porque de esa manera te permite controlar los precios. ¿Es una medida urgente? Sí, es que estamos en una emergencia habitacional. O sea, en la pandemia estuvimos en nuestras casas confinados, porque era una emergencia. Sí, ahí el Pues decreto. tenemos una emergencia también. Y la tercera medida, tampoco tenemos tiempo ahora para digo las más interesantes, ¿no? Sería, de alguna manera, no permitir o contener la compra especulativa de viviendas, es decir, impedir la adquisición de viviendas si no es para residir en ella, con excepciones como hijos y demás, ¿no? Creo que sería importante. La vivienda es para vivirla. No puedes decir, tengo una oportunidad de comprar 2 viviendas, las compro, las destino a alquiler temporal o por habitaciones. No, si tú no vives en la vivienda, en la zona tensionada, no puedes comprar una vivienda. Creo que esas 3 medidas, aparte de otras, creo que serían importantes ahora como medidas de choque, ¿no? Otras medidas de choque, resto de la mesa, que queda pocos minutos, Salvador. Que Bueno, podemos afrontar. Recuerdo las 3 que ha Ahí te propuesto lo puedo Pedro: decir mantener muchísimo los mejor. alquileres de 2020, la implantación de las zonas tensionadas y el controlar o el cercar la compra Esas son las especulativa medidas de que vivienda. todo el mundo, en las que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Evidentemente, la vivienda protegida tiene que ser para siempre. Y no puede ser una... Intervenir en el mercado tampoco está todo el mundo eso de digo, acuerdo, la no verdad. todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero Bueno, lo que no puede ser es que tú inviertas fondos públicos en una vivienda, que así funcionó el mercado durante muchísimo tiempo. Y la vivienda de promoción oficial era muy interesante para el promotor porque veía que en el fondo era un préstamo con una garantía de retorno clarísima, porque el propietario sabía que podía adquirirla al cabo de un tiempo. Eso no ocurre en otros países. No ocurre en otros países. Otra cuestión es el tema de la financiación pública. Hay que subirla, pero subirla, incrementarla. Pero así de claro, no sé en cuánto está, en qué porcentaje del PIB, tú dices el 0,1% del PIB, hay que subirla al 0,2 o 0,3. 0,1 está. 0,1 es lo que te digo. No puede ser. Y defensa en el 2. Y luego una cosa, y luego, claro, financiación, subvención, etcétera. Y ahora una pregunta que hago a todos. ¿Por qué el tema de la vivienda está más o menos encauzado o más o menos resuelto en el País Vasco, en Cataluña y en Navarra? Es decir, precisamente, primero Cataluña porque tiene siempre una financiación privilegiada por motivos políticos, y luego el País Vasco y Navarra por los privilegios de su régimen foral. ¿Os habéis dado cuenta de que estamos hablando de que están más solucionado el tema de la vivienda allí donde hay una autonomía financiera? El resto del país no. ¿Tendrá algo que ver con eso? Sí, reforzando eso, pues tengo que decir que en el País Vasco se está invirtiendo en los presupuestos públicos, en el orden de 120 euros por cada habitante, y en Andalucía o en otras comunidades estamos en la mitad. Entonces, y el número de producción, eso va directamente relacionado con el número de viviendas protegidas que se hacen por habitante en el País Vasco con respecto a las que se hacen aquí. Si la vivienda a día de hoy, que yo creo que la gente ya empieza a saberlo, pero no sé si es del todo consciente, que del precio de la vivienda, el 30% del precio que están pagando no es para el promotor, es para la administración. Que una vivienda de 200.000 euros, 60.000 euros de esos 200.000 se han ido a pagar impuestos. Si la administración quisiera, podría rebajar esa carga fiscal y, por tanto, bajar el precio de la vivienda. Dice, bueno, y si no quiere hacerlo, por lo menos esos 60.000 euros, yo creo que sería obligatorio que ese dinero que se recauda por venta de viviendas se destine a políticas de vivienda, a hacer más vivienda protegida, a ayudar e incentivar, porque cuando decía Pedro que hay que declarar zonas tensionadas, se pueden declarar, pero para ayudar e incentivar a que los propietarios, porque la mayoría de las viviendas que están en alquiler están en manos de propietarios, no son grandes tenedores que han puesto vivienda en alquiler, son familias que tienen una segunda vivienda, la ponen en alquiler y al final tienen una renta adicional a su salario normal. Entonces, hay que incentivarlo, no hay que bloquearle el mercado, no hay que intervenir el mercado y los precios y decirles que no se lo pueden alquilar a quien quieran o que tienen que hacerlo a un precio determinado. Lo que hay que hacer es incentivar de alguna manera, mediante ayudarles
a que esas viviendas estén en el mercado, a que no tengan miedo a ponerlas en el mercado y que incluso les revierta en algún beneficio fiscal. Y seguro que las viviendas están en el mercado. Claro que hay mecanismos, muchos mecanismos para poder hacer las viviendas asequibles, para que no existe una política estatal de vivienda. La ley, por cierto, va a salir, está saliendo, está cocinándose. La ley de vivienda andaluza... Sí. No, la estatal. La estatal se va a modificar ahora para ampliar en las zonas tensionadas, que no estaba incluido en el origen del 2023, las viviendas temporales y las habitaciones. Está ahora mismo ya también el plan estatal de vivienda, que es Sí, el que rige las normas de vivienda protegida. Este es el que está a punto de salir, el que están coordinando con las comunidades autónomas porque tienen que... Pero fíjate, el plan, lo que ha salido hasta ahora, aumenta sustancialmente el presupuesto actual, que ahora son 550 millones de euros al año. Y lo quieren triplicar, de manera que sean 1.600 millones, ¿no?, al año. Pero en realidad los expertos dicen que el mínimo que tenía que tener la inversión en vivienda es entre 5.000 y 7.000 millones al año. O sea, eso supone el 0,5% del PIB. Y os hago una comparativa. Ahora estamos en 550 millones, que van a llegar a ser 1.600 y pico, 1.600. En defensa, que es el 2%, estamos hablando de 31.000 millones. Vamos a ver, los compromisos de España con la OTAN o la NATO serán importantes, pero el tema de la vivienda, hombre, que tenga esa miseria presupuestaria comparada con defensa, no es de recibo. Lo que decir, es una de las patas del estado de bienestar y no se tiene conciencia de ello. Quedan muy poquitos minutos. En un futuro próximo, ya que creo que de la mesa no se confía en que esas medidas de choque inmediatas se vayan a producir, en un periodo a medio plazo, ¿qué futuro podemos esperar, Ángel Recio, de la vivienda? Hombre, por lo pronto el precio parece que va a seguir subiendo, porque parece que no toca techo nunca y no sé quién va a poder pagar esto. Se supone que alguien lo pagará, entiendo yo, porque yo entiendo que tampoco nadie va a tirar dinero sin saber cuando hay esos precios, porque la gente los paga. Sobre todo me preocupa el tema de eso, del corto plazo, y las personas que nos están escuchando, pues gente de 20, 25, 30 años, que diga, bueno, así, que invierta 1.500 millones, que la administración sea más rápida, que no sé qué, que tal y para cual, vale, pero yo necesito el piso ya. Dentro de un mes, ¿qué hago? Es que eso es la situación. Claro, ese es el tema, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay que empezar a plantear también medidas de urgencia, pero incluso no ya construyendo, sino, no sé, módulos estos desmontables que la gente pueda vivir ahí y que se pueda meter ahí de una forma rápida. Temas de residencia, en el PTA que comentaba Salvador, bueno, es una vieja historia de Felipe Romera, pero es que es verdad que Felipe Romera quería hacer piso allí y es que no había ningún promotor interesado en hacer piso allí. Y ahora se ha abierto una residencia. Oye, pues igual hay que hacer más residencia para toda esta gente que viene, incluso va a vivir aquí, pero tampoco va a vivir aquí 20 años, igual va a vivir un año, pues en vez de tener un piso para él con su pasta que le va a costar, pues una residencia de que quepan 100 personas y que vivan ahí, no sé, hay que buscar algo, pero algo urgente, no algo rápido. Si se quieren que resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, eso es evidente. Si no se cambia nada, pues seguiremos en la misma línea que estamos ahora y no veremos una cosa diferente en los próximos meses. Y la dinámica es exactamente, lamentablemente es esa. Es como un gran paquebote que lleva una inercia que nadie está muy interesado en derivar. Y, por ejemplo, medidas como por esta última, el decreto andaluz de los minipisos, transformando equipamientos, pues no deja de ser, cuidado, yo no voy a decir, tú dices que es una aberración urbanística, lo dices hoy, pero acto seguido lo matizas como es lógico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del usuario, de la víctima, pues mire usted, es una solución. Hágame usted lo que sea, para deme una solución. Una aberración lo que dice Pedro en ese sentido, yo también lo siento, es decir, como urbanista, vamos a llamar, que es que, vamos a ver, que no solamente dar productos de vivienda como si fueran tomates, ¿no? Es dar ciudad, es decir, espacios cualificados, urbanizados, equipados, es decir, crear belleza en los sitios. Claro, eso, cuando lo que se tiene en este momento es miles de personas que no pueden vivir mañana, la verdad es que es muy difícil de defender. Pedro Marinko, gracias por estar con nosotros a las 7 en la Sociedad Económica del País, presentación del libro. Hasta siempre, y gracias. Salvador Moreno Peralta, arquitecto, gracias por estar con Radio Málaga. Ángel Recio, compañero, gracias por estar con nosotros. Violeta Aragón, de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Málaga.
Por nuestra parte, nada más. Yo les emplazo, como siempre, mañana al informativo en directo de 12:30 a 1, y a partir de las 1:05 aproximadamente, después de la información nacional, pues nuestra tertulia de los jueves, ya saben, una tertulia de verso libre que disfrutamos mucho. Les espero hasta mañana, como siempre, aquí en directo en Es Radio Málaga. Gracias y hasta siempre. Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Mal día, ¿eh? Vaya día para el